Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bendiciones. Vamos a iniciar hoy el tema de estudio, de reflexión, de meditación, haciendo una pequeña, bueno, un inciso, digámoslo así, porque eh, bueno, hay bastante tela que cortar aquí, porque vamos a hablar sobre la unidad de la Iglesia, la unidad que Cristo quiere para su cuerpo. Como cuerpo de Cristo debemos de estar en unidad en la Iglesia, ¿no? Sabemos que es difícilmente, muy difícil, lograr una unidad, aunque por fuera se vea que está todo bien, que está todo bien hecho, no sé, pero siempre tienes algo que, como si se te escapase de sitio, ¿no? De lugar. Mucha gente viene a la iglesia y dice, wow, qué bonito y qué bien se siente aquí todo esto del alma. Mentira. No, no, que no. Que te digo yo que no. Mira, yo por suerte, por desgracia, me tocó estar en Israel con otros pastores y es curioso porque esto es un tema muy difícil, el de la unidad, ¿no? En una iglesia, porque tú eres de tu padre y de tu madre, yo soy del mío, como decimos en mi tierra, pero se puede conseguir, ¿no? Es más, estamos en el camino de ello, porque Cristo es el eje de la iglesia, por lo tanto debemos de estar alrededor de él, es una especie de, digamos, de órbita, ¿no? Cristo es el centro y nosotros orbitamos a su alrededor y cuanto más nos acerquemos, pues mejor. Entonces, la unidad es deseada fervientemente por todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Y creo que más de una iglesia está en sus peticiones de oración, siempre, ¿no? La unidad de la iglesia. Muchos se creen que la unidad de la iglesia es estar en el local y a lo mejor hasta criticar de otras iglesias. No, 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 yo quiero que todas las iglesias estemos en unidad. O sea, todos los hijos de Dios, todos los creyentes en Cristo, todos los que hemos entregado la vida al Señor y le hemos hecho Señor de nuestra vida, nos unamos, estemos aquí o estemos en América o estemos en la China, me da lo mismo, que todos creamos igual, no solamente en la iglesia local, sino ya a nivel de todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora mismo, pues si estamos hablando, predicando, puedes estar predicando a tu vecino, a tu cuñado, a la congregación, a las naciones, por las redes, puedes hacerlo. Pues no sé por qué es lo que impide, ¿no?, que la iglesia se una. Lo que pasa es que, claro, no es que tú eres de tal sitio, yo soy de otro, yo soy de tal, y tú crees esto, yo creo lo otro. Estamos dividiendo la iglesia, no estamos... lo que pasa que no es que estemos dividiendo la iglesia, lo que pasa es que no estamos dispuestos a eliminar nuestro orgullo, porque la iglesia está intercediendo, está reclamando y reclamando constantemente por la unidad, pero no estamos dispuestos a eliminar ese orgullito, esa cosita que nos queda, ¿no? Porque yo lo que lo que os quiero dejar para que me entendáis es que la unidad de la iglesia es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada creyente, porque hay muchas veces que te pones a predicar o te pones te sientas a escuchar una predicación y ves a muchos de los que yo llamo siempre, casi siempre son los mismos. Yo he estado en diferentes iglesias y os digo que me pasó en Israel con unos pastores bueno, que ellos decían que a ellos no les importaba eso. Yo digo, pues a mí sí, digo, y para eso tenemos a Mateo 26 para que nos da alguna orden al respecto, ¿no? Sobre qué hacer con muchos de los que llegan allí, paseantes de Biblias, como yo los llamo, y se dedican allí a calentar la silla en la iglesia. Estos pastores me dijeron que, ay, a mí no me importa esto, a mí me dan, hasta a mí me llega el calorcito, o sea que cuanto más seamos, mejor. Pues yo no estoy de acuerdo con eso,
por muy pastores, muy maestros que sean, fuimos a abrir obra, miramos en Israel, estuvimos en Israel un poco de tiempo, al final ellos se fueron y yo me quedé. Pero lo que sucede es que había alguno que decía que a él no le importaba tener esos calientasillas allí, los paseantes de Biblia, que yo llamo, que salían simplemente los domingos, cogían la Biblia del estante, se iban a la iglesia, se sentaban allí, y se te ponían a pensar en cualquier cosa y hacían de todo menos escuchar lo que es la palabra de Dios y mucho menos inducir a los demás a la unidad, porque él no se comunicaba con nadie o por lo que fuera. Entonces yo esa gente no la quiero en la iglesia. Es más, se debe de denunciar a esa clase de gente, porque puede llegar a ser hasta piedra de tropiezo en muchos, ¿no? Allí en Israel me ocurrió, y estos pastores, uno de ellos fue seriamente reprendido porque, bueno, no estaba haciendo bien las cosas y cuando compartía hacía esta especie para, o sea, no llamando la atención al que estaba haciéndolo mal, porque ya había algunos que hasta estaban con el móvil y todo. Si eso no son calientasillas, dime tú a mí lo que son. O sea, no están haciendo caso a la palabra. Llegan allí, no abren ni la Biblia, la llevan para pasearla, como digo, nada más. Entonces, lo único que están haciendo es servir de piedra de tropiezo al que sí que está escuchando la palabra y le está a él estorbando. Y muchas veces te estorba a ti mismo cuando estás predicando porque le ves que bosteza, que mueve la cabeza, que mira el reloj, como diciéndote, vamos, termina ya, que se te está pasando la hora. No sé, cosas así que a mí personalmente, habrá otros pastores como estos que estaban conmigo, que decían que sí, que a ellos les gustaba. ¿Por qué? Porque tenías más calorcito en la iglesia, dices tú. ¿Te llegaba a ti el calor de ellos? A mí no me llega. A mí lo único que me llega es frialdad. Lo único que me llega es el calor, pero el calor del infierno, no el calor del Espíritu Santo. Entonces, porque esos no, ni tienen al Espíritu ni le han tenido. Están ahí por lo que estén, pero si tú no los dices nada, no van a entrar en la unidad. Entonces, a estos calientasillas hay que decirles algo. Hay que meterlos si quieren, hay que darlos la palabra y hay que dárselo bien. Pero, tal como nos dice Mateo, ¿no? Hablas primero con el tú, si no, coges 2 o 3 testigos de la iglesia y si no, pues lo pones ante la iglesia y si no, pues ya sabes, le echas fuera, si no cambia de actitud. Pero mientras esté así, no. Ya te digo, hay muchos que estos de Israel, yo es que siempre me acordaré de eso porque decían que les gustaban Había 3 de ellos que decían que éramos 5 y 3 decían, no, que vengan, a mí no me importa que sean calientasillas, que estén aquí haciendo... ¿Cómo que no te importa? Están aquí tirando la palabra por el suelo, haciendo tonterías con el móvil, gastándose bromas, bostezando, o sea, no escuchando la palabra de Dios y no dejando de escuchar. Entonces, eso, aparte de ser un menosprecio a la palabra de Dios, yo no creo no sé, yo, por lo menos a mí, yo hablo por mí, no hablo por nadie más. Si a alguien le gusta eso, pues allá él, que se coja 40 calientasillas y que se los lleve a su iglesia, pero yo no. Yo los confronto y los confronto con la palabra de Dios y los digo, oye, esto es así. Aquí no vienes a sentarte ni a estar, no, aquí vienes a estar con los hermanos en unidad. Si no tienes unidad con los hermanos, no la tienes con Cristo. Y si no la tienes con Cristo, no la tienes con los hermanos. Entonces, por lo menos, si vienes, respeta a lo que estás haciendo porque la puerta está abierta. Lo mismo para entrar que para salir. Y a mí no me importa, porque Dios me tiene para ello, para decir la verdad, y en su palabra me lo está diciendo, ¿no? O sea, yo no voy a coger a uno que sea para entrar allí en la iglesia para que me revuelva a todos los que estamos, no nos revuelva, porque a mí es el primero que se me revuelven las tripas cuando veo a alguno que está mirando el móvil, que está mirando el reloj, ¿no? Y que no está haciendo caso. Entonces, bueno, hay como estos
en principio, amigos míos que vinieron, éramos todos de distintos, pertenecíamos a la misma misión, pero era internacional y vinieron de distintos países. Y bueno, esos pastores decían que no estaban calentando las sillas, sino a ellos. No, no, a mí no me importa que estén ahí calentando la silla, me están calentando a mí. Pero ¿cómo te están calentando a ti si lo único que están haciendo es burla de ti? Lo primero, con el estar en la iglesia sin querer nada de nada. Eso es lo primero, ni con nadie, nada más que sí, jaja, o esto, lo otro, muy bien, muy tal, muy cual, pero no, asisten a todo, pero no se involucran en la unidad de la iglesia. Y menos se involucran porque tú, nada más que salir de la iglesia a las puertas, le preguntas qué se ha predicado y no sabe decírtelo, porque no ha puesto los sentidos, no está ahí, solamente está su cuerpo que está calentando la silla. Y yo lo que quiero es llevar su alma a los pies de Cristo. No quiero su cuerpo se va a quedar aquí. Por lo tanto, estos pastores siempre me estaban diciendo, no, ellos no están calentando la silla, me están calentando a mí. Yo, pues sigue con ellos porque yo no voy a seguir con ellos. Yo si sigo con ellos los voy a exhortar, los voy a decir lo que hay en la palabra y lo que Cristo quiere. Entonces, no me gusta bajo mi forma de ver las cosas siempre. Yo os digo esto. Ahora empezaremos con el tema de la unidad, porque este es el primer tema que estamos hablando, de la unidad, que tienes que estar dispuesto tú, porque la unidad es un tema personal de cada creyente. Si tú llegas a la iglesia y no estás por la unidad, entonces ni estás con tus hermanos ni tus hermanas, ni estás con la palabra, ni estás con la alabanza. Entonces, eso es, yo los llamo calientasillas, otros que los llamen lo que sean, pero que me digan que los da calor a ellos, no sé, quizá te dé calor el diezmo, la ofrenda que te sueltan, por eso los quieres en la iglesia. Yo no los quiero por eso, yo los quiero para llevar, como os digo, su alma hasta los pies de Cristo. No, su bolsillo no me interesa para nada. Y desgraciadamente hoy en día pululan muchos que se llaman pastores, maestros, hasta apóstoles, que dicen que no importa, que eso no tiene que ver nada y que el que odian muchos, que, bueno, a mí llegaron a decírmelo. Tú es que eres del siglo pasado, que tú no sé qué, tú no sé cuántas, pero bueno, insultándome por todos los sitios porque dije que no quiero calientasillas en la iglesia, en el local, y menos en la iglesia, lo que es la iglesia. Quiero unidad en la iglesia, no quiero calientasillas, ni quiero gente que distraiga a los demás y me distraiga a mí cuando esté predicando también. Entonces, no me distrae porque yo ya las tengo pasadas de todos los colores, pero puede haber un predicador que sea nuevo que se le va como yo los he visto, se le va porque suena un móvil, porque otro está haciendo cosas, porque otro está haciendo con que toma apuntes, pero lo que está haciendo es cotejando el móvil, haciendo cosas y bueno, infinidad de cosas que hacen esta gente a los que yo llamo de esta forma. Y estos pastores me decían que no, que ellos no les importaba, que bueno, pues seguid vosotros con esta gente y yo me voy con los demás, ¿vale? No quiero esta gente en la iglesia porque no son de la iglesia. Cuando pertenezcan a la iglesia, cuando Dios los toque, si queréis vosotros, lo hacemos de la forma que nos dice Jesús a través de Mateo. Lo hacemos así y que dejen que calienten la silla, pero que te calienten a ti también, ¿no? Pero de una forma espiritual, no de una forma como estás hablándome, que me estabas hablando despectivamente. Entonces, con mucho énfasis y con mucha, pero no me gustaba eso. Entonces, estos denominados pastores que dicen todo esto, lo que yo creo es que se escudan tras la unidad de la iglesia que debe de haber en el cuerpo de Cristo, se escudan en ella para decir que la iglesia está unida, que hay mucha gente, que hay tanta gente, pero es que la mitad de la gente no está unida, porque lo primero que ni van por a lo que tienen que ir, o yo no lo veo, porque lo único que, y os digo que llevo muchos años en esto, coges la Biblia,
se van a la iglesia, llegan de la iglesia, dejan la Biblia ahí y hasta el domingo siguiente. O sea, no puedes vivir así, o con Cristo o sin Él. No puedes ser, no sé, atender a dos señores, no puedes, porque vas a aborrecer a uno o menospreciar al otro, ¿no? Entonces, yo es mi forma de ver la palabra de Dios. No quiero calientasillas en la iglesia. Los demás apóstoles, pastores, maestros, que digan lo que quieran. Yo no los quiero y al que le vea le llamo la atención en privado, a solas. Que no me hace caso, cojo algún testigo. Que sigue sin hacerme caso, lo pongo ante toda la iglesia. Entonces, si la iglesia no hace caso a la iglesia, la puerta ahí la tiene. Que Dios trabaje con él afuera para que luego siga teniendo la puerta abierta para entrar con humildad, sin el orgullito que no estaba dispuesto a eliminar. Entonces, por eso os digo que la responsabilidad de la unidad de la iglesia es de cada creyente, de cada uno. Y debe ser buscada muy seriamente por los creyentes, por cada uno. La palabra nos lo dice de esta manera, que está en Efesios 4, y podéis apuntarlo, ¿no? El 4 creo que es del 1 al 13, que dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si has sido llamado, no estarás calentando sillas, estarás escuchando y estarás haciendo lo que Dios te dice, o en cualquier ministerio o en cualquier sitio. Aunque sea que vayas de domingo en domingo a sentarte para escuchar la palabra y llevarla a cabo. No que no se vea en ti ningún fruto, ¿no? Entonces, y encima, pues, espíritu de burla, espíritu de estupor, hay espíritus inmundos que están entrando en las iglesias porque el mal viene de dentro. El diablo se ha colado en las iglesias. Hay espíritus inmundos de todas las clases y como a la mínima que te quedes quieto ya te entra ese espíritu y de burlas, como digo, de estupor, muchos que se quedan así, te quedan quietos, no saben, están vegetales totalmente y no saben. Dice que nos ruega que andemos como es digno de la vocación como fuimos llamados, pero difícilmente nosotros somos dignos, porque somos seres pecaminosos. Pero si permitimos que el Señor nos guíe, vamos a caminar directos a la dignidad de hijos de Dios perdonados. Si vamos arrepentidos y como debemos de ir, si Él nos llamó es porque quiere que seamos dignos, ¿no? Que seamos como Él. Dice que nos hizo su imagen y semejanza, Él es digno y santo. Hay una alabanza de Cari Jove que dice, que se titula así, digno y santo. Es preciosa la alabanza y la palabra, que seamos dignos y santos. Jesús nos santifica y nos purifica por su sangre, somos purificados y debemos buscar esa santidad cada día. Y la dignidad nos la da también el Señor porque Él fue quien nos llamó, ¿no? Entonces, recordemos que la unidad es responsabilidad nuestra, aparte de que seamos dignos y santos, que ya os digo que podemos tener diferentes pensamientos, pero la unidad la llevamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Debemos caminar dignamente y sentarnos dignamente. Entonces, la palabra del Señor nos exhorta a que caminemos como, yo creo que ya lo he dicho, equilibradamente, ¿no? Dios nos manda que caminemos con equilibrio. Por un lado, con humildad de corazón. Virtud, la humildad es una virtud en la cual no es muy aceptada, no es bien vista hoy por la Iglesia, hoy ni por el mundo. Y tristemente cada día se da más en la Iglesia que tampoco es aceptada. Tampoco lo era aceptada en la época en que Pablo escribe esto, pues para los pueblos gentiles de esa época la palabra humildad significaba menosprecio, degradación de la persona, ¿no? La humanidad siempre ha sido corrupta, a eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y este orden de ser humilde como que no se llevaba, ni se lleva ahora, porque ahora mismo te ven humilde, te toman por tonto, tratan de sacarte de todo. O sea, tienes que ser, como decía el Señor,
astutos como serpientes y mansos como palomas, humildes. Entonces, porque se nos manda a ser humildes de corazón y por otro lado se nos demanda ser mansos. La vida del cristiano es muy dura. Jesús nos advirtió contra ello porque va en contra de nuestra naturaleza. La humildad, la mansedumbre va en contra de nuestra naturaleza porque por sí somos orgullosos, ¿no? Y si alguien nos hace algo, nosotros no queremos quedar por debajo. ¿Cómo vamos a quedar por debajo? Por favor. No, nosotros somos más que nadie. Oh, hombre, yo soy más que tú porque llevo más años que tú. O yo soy más que tú porque yo he estudiado esto y tú no lo has estudiado. O yo tengo porque yo, por lo que sea. El maldito orgullo es el que nos lleva de un sitio a otro paseando las Biblias y no teniendo comunión, coinonía, unidad con nuestros hermanos y hermanas. La mansedumbre es aquella virtud también que existe en el cristiano, en el creyente, para aceptar las disposiciones de Dios sobre nuestras vidas sin resistirnos. La mansedumbre es la negación de la agresividad que tenemos, eso de que tú me haces esto, yo te lo voy a hacer doble, yo tal, la ley del talión que se dice, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, catapum, y aquí no hay Nuevo Testamento, seguimos en el Antiguo, y te voy a dar, tú me hiciste esto, pero yo te voy a seguir dando más y más, sobre todo gente pues que es poderosa, que tiene los medios seculares y ya se creen que por eso pues pueden también mandar en la iglesia espiritualmente. Entonces, yo ahí es cuando también choco de frente contra muchos pastores, porque para mí la espiritualidad no tiene nada que ver con que tú seas archimillonario, hayas escrito 80 libros, tengas 40 doctorados, o no. No tiene nada que ver con todo eso. Yo no te voy a sentar en el primer lugar. Y si te sientas ahí y veo que entra un mendigo, voy a decirte, quítate de ahí que este sitio está para este hombre necesitado. Tú no estás necesitado. Entonces, por eso es tan difícil superar el orgullo, ¿no? Eliminarlo, quitar esa barrera que nos impide llegar hasta Cristo, porque es un óbice, una barrera, una trampa del enemigo que no nos quiere dejar ni siquiera de hablar unos con otros, ¿no? Porque muchas veces yo he hablado esto que estoy hablando con vosotros, que os estoy explicando, y me ha servido para que se enfaden conmigo, para que me digan, tú eres tal, tú eres un cual, tú eres esto, lo otro, pero bueno, tú predica tu forma, déjame que yo predique la mía. Yo no me iba a meter con tu forma de predicar, yo simplemente no quiero perder tampoco amistad, ni hermandad, ni fraternidad. Creo que seamos una unidad. Pero tú con tus ideas, yo con las mías, siempre en Cristo, evidentemente, pero no me traigas y no me hagas comulgar con ruedas de molino, porque eso no lo voy a tolerar. Entonces, la mansedumbre, como te digo, humildad y mansedumbre son las dos cosas que el Señor nos exige para alcanzar la unidad en la iglesia, que seamos mansos y humildes de corazón, como Él lo era. Entonces, sin todo esto no existe si no nos negamos a nosotros mismos, no negamos esa agresividad de cuando somos provocados, que te adelanta un coche, te hace cualquier gesto de estos chungos y sales tú y te sale enseguida esa agresividad que llevas innata en ti. Si no eres capaz de controlar esa agresividad cuando somos provocados, no tienes humildad. Entonces, por eso debemos caminar equilibradamente, con humildad, con mansedumbre y humildad. Entonces, con estos dos elementos es como nos podremos soportar todos los hermanos y hermanas y llegar a la unidad de Cristo, la unidad de la Iglesia. La palabra dice que nos soportemos con paciencia unos a otros, siempre en amor, donde está muchas veces
Sí, nos damos besos, nos damos abrazos, nos damos la mano, nos damos unos efusivos apretones de manos y te juntas con otro y estás diciendo, ¿te das cuenta de lo que ha hecho este? Pues estaba bebiéndose una cerveza el otro día en una terraza, ya cualquier cosa, ¿no? Te empiezan a criticar enseguida la crítica, el orgullo, todo eso hay que eliminarlo y eliminando si queremos tener la unidad realmente verdadera. Eh, no solamente, como os digo, la iglesia local, en el local, sino fuera, cuando estemos fuera, que estemos orando los unos por los otros y ya más, un peldaño más arriba, yo siempre voy más arriba, tengo un Dios grande, un Dios infinito, y yo siempre voy más arriba, hacer de toda su iglesia una unidad. Ahí, cuando hay unidad es cuando el Espíritu Santo se derrama, cuando Dios mueve su brazo con poder, y pasa lo que pasó en Pentecostés. Entonces, ¿por qué no andamos más en unidad y en vez de mirar con el rabillo del ojo al hermano y en vez de decirle, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te ha ido la semana? Creo que no es difícil hacer esas cosas, ¿no? Es que nunca me saluda, nunca me dice nada, nunca... Pues yo tampoco. Me voy y no le saludo. Hombre, una cosa es que llegues una hora antes para hablar con los hermanos, para estar con los hermanos, llegan apurados todos, no tienes tiempo de saludarlos y tú, cuando termina el culto, tu hora la tienes ya eh, comunicada con otro, ya no te puedes quedar más tiempo allí. Entonces, si luego allí se quedan 2 horas después del culto, entonces a ti no te va bien. Tú eres antes, por eso estás una hora antes allí para estarte comunicando con los hermanos. Si ellos no llegan, pues tampoco tienes tú la culpa de que luego ellos se comuniquen a algunos, porque muchos llegan antes de la hora prevista, son los que a mí me agradan, pero hasta en la vida normal, porque a mí no me gusta, cuando quedo con alguien no me gusta esperar, porque yo no hago esperar a nadie. Si yo quedo 1 hora contigo, media hora antes estoy allí, ya esperando. Como poco, media hora antes estoy. Entonces, yo cuando espero a alguien, pasan 5 o 10 minutos, yo cojo y me voy, no espero más. Lo siento, no, soy así. No, yo le pido paciencia a Dios para esperar y para todo esto, pero en eso, cuando alguien da su palabra, falla una vez, falla 2 veces, falla 3 veces, no me falla 4. Ya no, directamente ya dejo de ir. Entonces, ahí pido paciencia al Señor para que soportar con paciencia. Debemos de pedirle a todos que nos soportemos porque yo tengo muchísimos más fallos que todos juntos, quizá, pero que también todos pidamos esa paciencia para soportarnos unos a otros en amor. Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, es una cualidad divina que Dios ha demostrado tener con nosotros. Si Dios ha tenido esa paciencia con nosotros, ¿cómo no la vamos a tener nosotros con nuestros hermanos? Aunque haga falta estar esperando 1 hora, espérate, Rafa, 1 hora, espérate, porque Dios lo quiere así. Algo te va a decir en esta hora. Si mientras estás esperando, ora, habla con él, di algo, fíjate lo que hay a tu alrededor, da gracias por todo lo que tienes y algo saldrá de ahí. La unidad de la iglesia es la única forma en que se puede lograr, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, y sobre todo que sepamos que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos de ser celosos en guardar la unidad de la iglesia. Y guardar la unidad es nuestra responsabilidad, vuelvo a repetir, no es la responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad guardar la unidad. Debemos de ser muy cuidadosos con los hermanos de diferentes temperamentos, cada uno somos diferentes, pero por eso debemos ser cautelosos y sobre todo pacientes y amarnos unos a otros, porque esto proviene de Dios. Entonces, tú y yo somos los responsables de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo significa atadura. Es una palabra que parece un poco fuerte, ¿no? Yo me ato a esto, yo no quiero tener una atadura aquí, no, yo quiero ir por libre.
Pero, amigo, si estás atado ya a Cristo, estás encadenado a Cristo, eres preso del Señor, tienes que serlo de tus hermanos también. Entonces, el amor, la atadura, es un vínculo, es una atadura. Por eso el amor es la atadura que nos une a todos los hermanos de miembros de la Iglesia creyentes. Hermanos, la unidad es responsabilidad de todos nosotros, de cada uno de nosotros, porque somos un cuerpo. Cuando el apóstol Pablo menciona la palabra cuerpo, está hablando de unidad. Cada vez que no se refiere a sarx en griego, sarx significa carne. Está diciendo cuerpo, está refiriéndose espiritualmente, ¿no? a la unidad. Somos muchos miembros, como dice la palabra, en un cuerpo, somos muchos miembros, pero todos de un mismo cuerpo, de un solo cuerpo, no de distintos, porque yo vaya a una iglesia y tú vayas a otra. No, somos todos un cuerpo, ¿vale? Que eso es lo que yo quiero llegar, no una sola iglesia, que haya unidad en una iglesia, sino en todas las iglesias, que tengamos unidad en todas. Que yo esté orando por alguien de Filadelfia y el de Filadelfia esté orando por un bautista o no sé, cosas que tengamos la unidad en Cristo, sin denominaciones, solamente Cristo. Debemos de ser cristocéntricos, pequeños cristitos, os lo llevo diciendo siempre. Cuando alguien nos esté predicando y no os hable de Cristo, salid huyendo de ahí, porque ahí no se está predicando el Evangelio, no se predica la verdad. Si realmente, porque todos somos leales a un mismo Señor, ¿no? Todos tenemos una esperanza viva que nos va a conducir a un cambio total. Esa esperanza viva del Señor nos va a conducir a ello. Si realmente nos sometemos plena, fielmente, honrada y lealmente a nuestro Señor, no podemos estar en contienda los unos con los otros, ni siquiera que no nos hablemos, ni siquiera que ni nos saludemos o que ni nos llamemos por teléfono siquiera. Pero si es que existen los teléfonos y si un día no has ido a la oración, a la iglesia o lo que sea, enseguida tienes 40 llamadas, eso es la unidad. Decir, ¿qué te pasa, Rafa? ¿Por qué no has podido venir? ¿Por qué no has estado aquí? Te hemos echado de menos. ¡Wow! Perdona, pero es que me ha pasado esto, lo otro, cualquier cosa. Tú puedes decir perfectamente, somos hermanos, somos un cuerpo, somos una unidad en Cristo. Sin entrar en contienda, porque todos confesamos una misma fe, un Señor y un bautismo, la cual la fe que confesamos es camino a la salvación, la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todos tenemos un mismo bautismo y todos tenemos un mismo Dios y Padre de todos. El bautismo del Espíritu Santo, el cual es testimonio público de la unión del creyente al cuerpo de Cristo. Y el mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos hermanos en la unidad, es responsabilidad de nosotros. No echemos las culpas ni al pastor, ni al líder, ni al último que ha llegado, que se sienta el primero, ni al otro, que tal y que cual. La responsabilidad es nuestra y tenemos que tener paciencia, soportando en paciencia con amor y con humildad y mansedumbre. Cristo nos ha dado a cada uno dones y responsabilidades. Todos tenemos dones, todos tenemos responsabilidades. Cada uno tiene su propio don, uno como mínimo. No creas que eres uno solo, no. Hay más y pide más. Yo te aconsejo, por lo menos yo lo hago. Señor, dame más y mejores dones, ¿no? En mis oraciones siempre se lo pido. Todos aquí tenemos un propósito, que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Entonces, es también otra petición de mis oraciones. Y el propósito que tenemos y por el cual fuimos llamados, las características y funciones de cada creyente en la iglesia son diferentes. No todos podemos ser, como dice él, si somos un cuerpo, si todos fuésemos ojos,
¿por dónde oiríamos? Si todos fuésemos boca, ¿dónde tendríamos el tacto, no? O sea, somos un cuerpo, pero con distintos miembros, con distintas funciones. Entonces, y eso es lo que... No es que yo quiero ser de la alabanza, yo es que quiero ser pastor, yo es que quiero ser esto, yo quiero estar... Cada uno tenemos una función, hay miles de funciones, infinidad de funciones diferentes. Y Dios tiene un don para ti, ejerce ese don y úsalo para bendecir a los demás también. Todos somos responsables del desarrollo de la Iglesia a través de los dones con que somos bendecidos. Entonces, por eso, el propósito que tenemos y por el cual fuimos llamados, las características son de cada miembro de la Iglesia son diferentes. Cada uno tiene una cosa que hacer, una función, pero todas son muy importantes. O sea, no es más importante alguien que toque la alabanza que tú que estás en la puerta saludando al que entra o al que sale, por ejemplo, o poniendo a la gente en su lugar, ¿no? Sentándola en sus sillas correspondientes. Todas ellas son importantes, todos los dones son importantes, no hay ningún don pequeñito. Para Dios todos somos iguales, todos los dones son iguales y a cada uno es igual que la parábola de los talentos. A uno dio 10, a otro 5 y a otro 1. Otra vez a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, en las dos parábolas que salen, pero le da conforme a la medida de cada uno. Tú eres el que sabe tu medida, según estés con Dios. Si crees que Dios te está dando poco, pues echa una mirada atrás y mira de dónde te sacó. Y verás cómo no tienes motivo nada más que para agradecerle y decirle gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me estás dando y por lo que me vas a dar, porque yo sé que ahí delante está una bendición grandísima. Todos por eso son importantes, muy importantes, diría yo, todos los dones. No menosprecies los dones, ni las profecías, como decía Pablo en Tesalonicenses. No contristes al Espíritu Santo, en fin, todo eso, ¿no? Porque no hay lugar para el orgullo, para el que tiene una o más responsabilidades y mucho menos que no entre en ti el enojo o el egoísmo para el que tiene menos, ¿no? No, yo quiero más para ser más que este. No, yo quiero más para servir a Dios y para llevar a este también a que tenga más. O sea, que te dé más dones para bendecir a los demás, para disfrutarlos tú. Sí, claro que los vas a disfrutar tú, pero dalos para bendecir a los demás, porque si no vas a oír siervo malo y negligente. Cuando puedes oír, si disfrutas y bendices a los demás, vas a oír bien, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Así que cada uno somos responsables no solamente de la unidad, sino del desarrollo también de la Iglesia. Aunque todos seamos pecadores, en la gracia del Señor tenemos la oportunidad de que todos podemos servir en la Iglesia. Por eso la unidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. No hay de qué temer, porque Cristo ha vencido ya al enemigo. Dediquémonos a hacer la obra de la Iglesia. Dejemos ya de mirar hacia atrás, de mirar a los lados, de mirar por la ventana hacia el mundo. Cristo ya despojó a Satanás de todo poder, de toda autoridad, todo principado y potestad. Todo es de Cristo, por Él y para Él. Él llevó cautivo el pecado, la muerte, la maldición. De esto y más somos libres. Él nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Conocemos a Cristo? Pues conocemos la verdad. Vamos a conocerle más. Y una de las formas es la unidad. La unidad entre hermanos. Echa fuera el orgullo, echa fuera el rencor, la envidia, la vanagloria, la vanidad, el orgullo, los celos, las iras, las contiendas, enojos, pleitos. Todo échalo fuera y ten esa paciencia y ese amor para, con mansedumbre y humildad, soportar a tu hermano, a tu hermana y decirle, te amo. El Señor se humilló haciéndose hombre. Era Dios. Se hizo hombre. Descendió
Al humillarse, descendió. ¿Y dónde está ahora? Por encima de todo. Porque Dios al que se exalta, le humilla, pero al que se humilla, Dios le exalta. Humíllate. Quita el orgullo de ti. Coge la mansedumbre y la humildad. Dios te va a exaltar. El Señor, por esto dio Dios dones a los hombres, porque despojó al enemigo y como regalos para sus hijos les dio dones y la bendición que todos seamos parte de su reino. Él es nuestro Padre, por eso la unidad, y lo vuelvo a repetir y no me cansaré, la unidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Además, Él en su divinidad también nos da dones específicos a cada uno, no dones generales como suelen parecer, ¿no? Que son los más llamativos, los que salen a flote, sino también dones específicos que quizás se noten menos, pero sean más importantes. Son todos importantes, como ya os he dicho. No es por el orden de nombramiento, ni porque uno sea mejor que el otro, sino que son funciones distintas, nada más. Y eso es para la perfección de todos los santos, de nosotros. Somos santos. Dios nos hizo santos, nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. Somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Pero, 1 Pedro 2:9, pero es que no hay nada más que echar un vistazo a ese versículo y dices, pero Señor, ¿qué clase de regalos me estás dando? ¿Qué es lo que tengo? Ya os digo que no es por el orden ni por el nombramiento que sea más uno que otro. No, tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Vamos cada uno con humildad, con paciencia, con mansedumbre. Vamos en amor a soportarnos unos a otros. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la plena unidad de la fe. Vamos a alcanzar la plena unidad de la fe cuando todos conozcamos perfectamente a Cristo. Y eso en la unidad se conoce porque si todos tenemos en la mente a Cristo, al que está más débil en la unidad ya coge las fuerzas. Y si está solo, puede que hasta se vaya o se caiga o tropiece o lo que sea, pero estando en la unidad de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, se va a hacer fuerte por medio de nosotros. Por eso, no seas piedra de tropiezo para tu hermano, sino por él, todos juntos, con humildad y mansedumbre. El que no quiera, a ti que no te importe, porque eso es cuenta de Dios. Tú intenta hacer la unidad con todos los demás. Vamos a seguir la verdad en amor, manteniendo siempre la verdad, que es lo contrario al error. Y errar al blanco es pecado. El pecado significa eso, errar al blanco. Entonces, la verdad es lo contrario a todo eso. La verdad debe ser practicada en amor. La verdad que sea de palabra, pero de obra también. O sea que cuando tú estás predicando, que vean que tu vida está en consonancia con ello. Porque si tú estás predicando una cosa, pero estás haciendo otra durante la semana, van a decir, pero ¿qué me está hablando a mí? Pues entonces yo también lo puedo hacer. Voy a hacer otras cosas que a mí me apetezcan y no voy a... ¿no? Entonces, que vean que en ti está esa luz que resplandece, porque Dios es el que está creciendo en ti y tú estás menguando, y eso es, como Juan el Bautista, lo que yo digo, que Él crezca para que yo mengüe, y así subir a mis hermanos hasta los pies de Cristo. El Señor nos exhorta a través de su palabra que busquemos la unidad del cuerpo de Cristo, pero con responsabilidad. A la vez nos enseñan que debemos moldear nuestro temperamento. Qué difícil para los que somos también, ¿verdad? Un poquito que hay que trabajar ciertas virtudes como lo son la humildad y la mansedumbre, porque estas son el requisito para tenerle paciencia a nuestros hermanos. Humildad, mansedumbre y tener la paciencia
en amor a nuestros hermanos. ¿Por qué todos ocupamos un lugar especial en la iglesia? No creas que tú estás fuera de ella. Bueno, salvo el calientasillas, que no está ahí su cuerpo está ahí, pero su alma y su espíritu va a saber dónde están. Pero sí, se le puede corregir, se le corrige. Si no, pues ya sabéis lo que nos dice Mateo, lo que nos dice el Señor a través, fuera. Y Él tratará con él y ya volverá. No por eso vamos a dejar de amarle, no por eso vamos a dejar de estar al tanto de lo que le sucede para ver si viene. Ahora, que reitera lo suyo, que se va a lo suyo, vamos a por otro, porque ese lugar puede estar ocupado por otro que esté deseoso de la palabra de Dios y ese sí que me va a dar calor a mí, el que me esté escuchando predicar la palabra de Dios. Ese sí que me da calor. No el calientasillas que ni abre la Biblia. Ese no me da calor. Ese lo que me da es de entera, ¿verdad? Entonces, quiero a alguien que ame a Dios. No quiero a alguien ahí sentado que esté por estar y pasar el tiempo, y cuanto antes pase el tiempo, mejor y fuera. Mejor quédate en casa, te pones al fútbol, te pones la tele y déjame este sitio para este otro que sí que quiere. Va a haber muchos que los van a adelantar. Los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Lo dice la palabra. O sea que yo no quiero esa clase de gente en la iglesia. Y mucho menos en mi vida, que puede ser piedra de tropiezo o cualquier otra cosa peor, no solamente para mí, sino para mi familia, para los que están a mi lado, para los que estamos discipulando, porque hay a los que yo llamo los pequeñitos, aunque hay algunos que peinan canas, pero que yo los llamo los pequeñitos porque están empezando la palabra de Dios. A esos los puede derribar enseguida, ¿no? Porque no tienen ese cordón de 3 dobleces todavía, no están agarrados, están comiendo sólidamente todavía. Entonces, por eso es por lo que a mí me fastidian los calientasillas, los que usa el diablo para derribar a los débiles en la fe, no débiles de fuerza ni de todo. Así que, porque todos ocupamos un lugar de la iglesia, hay que tener paciencia con nuestros hermanos. Por eso digo, paciencia, hasta con el calientasillas, pero reprender al calientasillas. Y si no te hace caso, ya sabéis lo que hay que hacer. En un caso de que sea imposible la cosa y que él siga calentando sillas y siga paseando Biblias, pues que se vaya a pasear al parque, que no esté allí, y que me deje ese sitio para alguien que sí que se note el calor que desprende porque el Espíritu ha caído sobre él. Así que todos somos parte del cuerpo de Cristo, y Cristo en su misericordia, en su infinita misericordia, como os digo, nos ha dado dones y responsabilidades, las cuales son muy importantes para el desarrollo de la iglesia. Así que todos somos importantes para la iglesia si cumplimos con los dones que el Señor nos encomendó. La unidad es responsabilidad de todos, de cada uno, tuya, mía y de todos. De cada uno es la responsabilidad de la unidad. Por lo tanto, todos debemos de guardarla muy celosamente. Guarda la unidad, sé paciente, sé humilde, sé manso como Jesús, y ama a tus hermanos y hermanas, y alcancemos la unidad no solo en la iglesia local, sino a otro nivel más grande. Tenemos un Dios grande, pidámosle que nos una grandemente, que nos reúna bien, estemos todos unidos en unidad. Veréis cómo el halo ese de luz del Espíritu Santo se va a mover y con fuerza, con más fuerza que en Pentecostés. Pues esto era lo que os quería dejar hoy sobre la unidad. Hay muchísimo que hablar, pero solamente, pues como acostumbro, pues os dejo un par de anécdotas mías para que os hagáis una idea de lo que os puede pasar a vosotros, y si os pasa,
ya sabéis cómo cotejar, cómo manejar el cotarro y, y- y de qué forma podéis obedecer a Cristo y ser como Cristo quiere, y ser cristitos, pequeños cristos. Entonces, aquí lo dejamos por ahí. Hasta la próxima. Que Dios os bendiga muy grandemente.